¿Qué tal, señores, señoras? ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias por acompañarnos a una clase de cirugía bucal. Mi nombre es el doctor Alejandro Miliani. Yo voy a tener el placer de hablarle y discutirle sobre diferentes temas relacionados a la salud, específicamente ligados a la área de odontología. En este caso quiero empezar con una serie de videos relacionados a lo que son emergencias que se pueden presentar a nivel de la consulta odontológica. Diferentes tipos de situaciones las cuales debemos de saber diagnosticar, manejar e incluso a veces hasta referir. Vamos a empezar el día de hoy hablando de un tema muy común dentro del aspecto odontológico y del aspecto de salud en general. Vamos a empezar a hablar en relación a lo que es el síncope, la pérdida de la conciencia en general y el síncope como uno de sus escenarios más comunes. Si empezamos a hablar de generalidades relacionadas a este tema, tenemos que dividirlo, como les repito, entre lo que es la pérdida de la conciencia en general y lo que es el síncope. Entonces, en la primera parte de la plática hablemos de lo que es perder la conciencia y qué significa ese concepto de perder la conciencia. Si nos vamos en sí a una definición un poquito más corta, esta va a ser la pérdida de la percepción de uno mismo y de lo que nos rodea, y se va a dar en diferentes situaciones. Se puede dar de una forma transitoria, la cual vendría siendo para nuestro conocimiento o nuestra clasificación lo que conocemos como síncope, el desmayo común. Pero también podemos tener nosotros una pérdida de la conciencia de forma un poco más permanente, como por ejemplo el coma. Esto va a separar ambas definiciones, aunque el síncope esté englobado dentro de lo que es la pérdida de la conciencia en general. Y es por eso que vamos a empezar a desglosar poco a poco diferentes tipos de definiciones relacionadas a este aspecto de la pérdida de la conciencia. Para clasificarlo vamos a hablar de diferentes aspectos que aparecen en varias literaturas, varios autores, pero yo me voy a quedar con estas 6 como subdefiniciones o subcaracterísticas de la pérdida de la conciencia, desde la más leve, que es la confusión, pasando por la desorientación, el delirio, el letargo, el estupor y ya una pérdida más profunda de la conciencia como lo es el coma. Para poder nosotros distinguir cada uno de ellos debemos de conocer las causas que vienen o que se originan de los mismos. Estas las vamos a nosotros dividir también en 3 principales. Empezamos con la parte del síncope, que es una repentina falta de sangre a nivel del cerebro, y este tiene su origen en un problema de control de la presión sanguínea o problemas cardíacos, como vamos a ver más adelante. Tenemos la epilepsia, que es un cortocircuito a nivel del cerebro. Estos ataques son generalmente diagnosticados por medio del neurólogo. Y tenemos lo que es los pseudoataques, los cuales son resultado de un alto nivel de ansiedad o estrés por medio de los pacientes y se da generalmente a nivel de personas adultas. Las características clínicas, según lo que vamos a ver en este cuadro, va a presentar características específicas de vigilancia, orientación y reactividad, cada una de las etapas relacionadas a la pérdida de la conciencia. Si podemos ver, a nivel de vigilancia, o sea, el hecho de que el paciente se mantenga atento. En la somnolencia hay una leve presencia de vigilancia. En la confusión pues disminuye esa presencia de vigilancia. El estupor es todavía más complicado mantener al paciente con esa situación. Y en el coma pues no se presenta. Hay una ausencia completa de vigilancia. Por otro lado, en la orientación, los pacientes con somnolencia se mantienen todavía orientados, más sin embargo, las personas con confusión, estupor o coma pierden completamente la orientación. A nivel de reactividad, hay sensaciones leves tanto en la somnolencia como en la confusión, mas no así en el estupor y el coma. También vemos que a nivel de percepción de dolor, a nivel nociceptivo, de forma superficial lo vamos a sentir en la somnolencia y la confusión, pero no lo vamos a percibir en el estupor y el coma. Y el coma es el único de todos los estados de pérdida de la conciencia que no tiene una recepción a nivel de estímulos nociceptivos profundos. Así, si ustedes han visto, por ejemplo, cuando en alguna imagen en televisión le
pullan o le pinchan los dedos al paciente y el paciente no siente absolutamente nada. Es parte de los diagnósticos que los médicos hacen para llegar a esta conclusión. También vamos a hablar de el manejo de los mismos. Nosotros como odontólogos en nuestra consulta diaria generalmente no vamos a manejar la pérdida de la conciencia. Eso lo vamos a referir a los médicos o a nivel hospitalario. Más sin embargo, tenemos que tener claro cómo definirla y diagnosticarla en sí y cómo manejarla mientras llega la ayuda o la colaboración de los paramédicos o los médicos de urgencias. En ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es llamar. Si el paciente tiene ya más de 2 minutos que no regresa, no regresa en sí y ha perdido la capacidad de alerta, pues nosotros llamamos al 911 y mientras llega tenemos que tener nosotros un control adecuado de lo que es la respiración. Si vemos que el paciente no reacciona, no respira adecuadamente, entonces nosotros ya tenemos que comenzar a reanimar cardiopulmonalmente a este paciente, manteniendo siempre el contacto con la línea de emergencia para poder recibir indicaciones o dar algún tipo de cambio o de información que se esté dando en la situación con el paciente. Eso es lo que nos tocaría en dado caso se refiere a una pérdida de la conciencia, cuando ya tenemos más de 1 o 2 minutos que el paciente no reacciona. Pero en el caso de que el paciente simplemente pierda el conocimiento por menos de 1 minuto, estamos hablando ya de un síncope o un desmayo común. Ahora, si nos vamos a las generalidades de este tema, el tema del síncope, vamos a empezar con clasificarlos. El síncope lo vamos a clasificar en esta ocasión en 3 prioritarios, lo que es el síncope reflejo o neuromediado, el síncope ortostático y el cardiogénico o de origen cardíaco. Y entre estos pues obviamente van a tener subdivisiones. Empecemos a hablar de lo que es el síncope reflejo, el cual podemos encontrar subdivisiones como vasovagal, situacional, carotidio, glosofaringio, del embarazo y el atípico, que vamos a ver que es el más difícil quizás de diagnosticar. Vamos a tener en cuenta muchos signos y síntomas para poder llevar el diagnóstico de cada uno de ellos. A nivel de síncope ortostático lo vamos a clasificar en clásico, inicial, retardado y de origen de taquicardia ortostática postural. A su vez, el síncope cardíaco también lo vamos a dividir en síncope de origen de arritmias cardíacas y los que están dados por cardiopatías estructurales. Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos más adelante. Las causas del síncope en general. El síncope viene dado por una hiperperfusión cerebral general. Resumen de esto, ¿qué quiere decir? No llega suficiente sangre a nivel del cerebro por alguna situación que la vamos a detallar más adelante, y eso obviamente disminuye la carga de oxígeno en esta zona, por lo que se da esa hiperperfusión cerebral que puede ser transitoria, hemos hablado, pero da origen a una pérdida de la conciencia como un mecanismo de protección del organismo. Podemos decir que aunque sea un 25% de las personas han tenido pérdida de la conciencia o episodios de pérdida de la conciencia en algún momento de su vida. Entre estos suele darse en mayor medida en personas jóvenes que van de los 15 a los 20 años. En este caso suele darse más en mujeres, hablando de este grupo etario. Y pueden darse en personas mayores de 60 años, pero en ese caso se va a dar más comúnmente en hombres, en varones. No es que exclusivamente en ellos, pero se suele dar más a ese nivel, según las estadísticas. Ahora, ¿cómo se va a presentar? ¿Cuáles son todos los procesos que nos lleva al síncope? Veamos en esta gráfica que les he generado por acá. Debe de haber un desencadenante, una situación la cual lleve a un alto nivel de estrés al paciente. Esto lo que va es a desencadenar un estímulo del sistema nervioso parasimpático y una depresión del sistema nervioso simpático, lo cual a su vez va a llevar a una vasodilatación y una bradicardia. Entonces el cuerpo, como un mecanismo de compensación, va a disminuir el gasto cardíaco, va a disminuir lo que es la presión arterial, por consiguiente va a haber menos flujo de sangre, y ese menor flujo de sangre es menor oxígeno a nivel de órganos en la parte superior del cuerpo, y eso va a ocasionar el síncope del que estamos hablando. Esto, tengámoslo un poquito claro, que es la forma en que se va a generar la hiperperfusión a nivel del cerebro. Ahora, vamos a hablar
poco a poco de cada uno de los diferentes tipos de síncope de los que hemos estado hablando hasta ahorita, para tener una idea más o menos de cómo diagnosticarlos, de cómo manejar cada uno de ellos dependiendo del diagnóstico que vayamos dándole. Empecemos a hablar primero del síncope vasovagal. El síncope vasovagal, que quede claro de que es el más común y el que nosotros conocemos como desmayo, el desmayo común. Es el que casi siempre se nos da por diferentes estímulos de sobreestrés, lumínicos, de dolor en los pacientes dentro de nuestra consulta odontológica. Entonces tenemos que conocerlo bastante bien para poderlo diagnosticar, porque vendría siendo como el más sencillo de manejar. El resto casi todo lo vamos a tener que ir derivando. Entonces, vamos a ver. Este se va a dar en 3 fases. Generalmente, vamos a tener la primera fase, que es el prodromo, que son todos los síntomas y signos que el paciente nos van a decir. Generalmente el paciente nos va a decir, siento que me voy a desmayar. Y esto va dado por sudoración, taquicardia, empieza el paciente a ver borroso. Entonces todos esos síntomas, náuseas, vómitos, todo eso el paciente prácticamente lo va a sentir, no lo va a expresar. Esos son los síntomas prodrómicos. En una segunda fase es cuando el paciente ya pierde la conciencia y pierde lo que es el tono postural y cae al suelo. Para tener una tercera fase, que es la de recuperación postsincopal, cuando ya el paciente se ha reanimado completamente luego del episodio. Esto lo vamos a tener bien claro y se va a marcar bastante bien cuando los pacientes tienen este tipo de reacciones hasta los estímulos que yo les he mencionado. Entonces es bien fácil de diagnosticar esto. Generalmente el paciente se recupera en el primer minuto. Por otro lado, vamos a ver que este es el más conocido de todos y él se conoce también con el seudónimo de lipotimia o desmayo común. Suele producirse por una combinación de emociones, como les he dicho, y una situación desencadenante específica. Se da más común en personas jóvenes y presenta señales prodrómicas. Más que todo, esos signos y síntomas previos a la pérdida de la conciencia en la que nos van a dar el diagnóstico final. Tenemos por otro lado el síncope situacional. El síncope situacional se da generalmente por cuestiones o escenarios específicos. Generalmente cuando las personas están mixeando, cuando están defecando, al toser. Se da más que todo en personas mayores, y el síncope miccional más en mujeres, y el síncope al momento de defecar más en hombres. Si hablamos del síncope carotidio, resulta que este se da por una disminución del gasto cardíaco normal. La causa puede ser eléctrico-mecánica y se da debido a una hipersensibilidad de los varoreceptores a nivel del nodo sinusal. Como les repito, esta se da mucho más comúnmente en personas mayores de edad. Tenemos que tener en cuenta eso a la hora de ver la raíz del problema, ver también la edad del paciente para saber diferenciar entre uno u otro escenario. Las complicaciones relacionadas al síncope glosofaríngeo se suelen dar por una neuralgia a nivel de esta estructura, la cual puede provocar un dolor intenso, y eso va a hacer que disminuya el pulso y puede generar la pérdida de la conciencia. El daño a la arteria carótida también, a la arteria yugular en los casos de lesiones como en asaltos, cuando son lesionados por heridas cortopunzantes, y la dificultad al tragar alimentos y hablar. Y tenemos el síncope del embarazo. Esto se da, obviamente, en las mujeres embarazadas porque hay una situación de alto nivel de estrés a nivel del nervio vago. Puede ser relacionada a diferentes situaciones de angustia precordial, ansiedad, náuseas y disnea. Y generalmente aquí lo que va a pasar es que hay una reducción de la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos del cuerpo por la situación hormonal que la paciente presenta. Recuerden que hay un aumento en lo que es la frecuencia cardíaca y en el suministro de sangre, y los vasos obviamente se van a reflejar con esta situación. Puede provocar mareos y desmayos. Por último, entre los síncopes más comunes tenemos el síncope atípico, que de entre todos sería el más raro, de entre todos los síntomas del síncope común. ¿Por qué? Porque el atípico generalmente la persona pierde la conciencia estando de pie sin ninguna razón, motivo o circunstancia, y suele darse el diagnóstico cuando se descartan síncopes de origen cardíaco.
Esto es lo que lo hace difícil de diagnosticar, pero generalmente lo primero que tenemos que hacer cuando el paciente nos presenta un síncope que viene de una situación en que no es común, pues se tiene que primero mandar al cardiólogo que le haga los exámenes adecuados y de eliminar el hecho o la probabilidad de que sea de origen cardíaco. Vamos ahora, antes de llegar a la parte esta de síncope cardíaco, a hablar de los síncopes ortostáticos. Cuando hablamos de síncopes ortostáticos hacemos referencia a situaciones posturales. Recuerden que teníamos 4 clasificaciones. Empecemos a hablar del síncope clásico ortostático. Este se va a dar luego de 2 minutos de cambiar la postura de cúbito supino a bipedestación. Cuando nosotros estamos acostados y nos paramos, luego de los primeros 2 minutos, está entre el primero y el segundo minuto, hay una disminución arterial sistólica que va mayor de 20 milímetros de mercurio, al igual que la presión arterial diastólica también disminuye en una cantidad mayor a 15 milímetros de mercurio. En ese caso, el paciente refiere haber percibido síntomas prodrómicos. El paciente dice que sí se ha sentido mareado, con náuseas y vómitos, todos los que hemos hablado anteriormente. Y hay presencia de taquicardia, a diferencia del síncope vasovagal, donde hay una bradicardia. En este caso vamos a tener una taquicardia, lo cual nos va a ayudar al diagnóstico diferencial del mismo. Tenemos por otro lado el síncope ortostático inicial, el cual se va a presentar previo a los primeros 2 minutos. Este es el primero, para ir recapitulando un poco. El primero, el clásico, se va a dar a los 2 minutos. Este se va a dar previo a los 2 minutos y va a haber, cuando hablamos previo a los 2 minutos es de una situación postural, ¿verdad? Cuando decíamos que estábamos acostados y nos paramos. En ese caso, la disminución se va a dar mayor a 40 milímetros de mercurio. Por otro lado, el retardado, al contrario del inicial, que es previo a los 2 minutos, este se va a dar después de los 2 minutos del cambio de postura. Se presenta en mayor medida en adultos de mayor edad, de edad avanzada. Y la taquicardia ortostática postural se va a dar un aumento en la frecuencia cardíaca con el cambio de la postura mayor a 30 latidos por minuto en cuestión de reposo y en cuestión ya de activación en mayor medida de los 120 latidos por minuto. Se da con mayor frecuencia en las mujeres para poder nosotros diferenciar uno del otro. Las causas más comunes del síncope ortostático son cuestiones hipovolémicas como hemorragias, deshidratación, diarrea, vómito, intoxicación con sustancias como el alcohol, fármacos como los hipertensores, antidepresivos, ansiolíticos, nitratos y afecciones sistémicas de origen nervioso autónomo. Pueden ser de tipo secundarias como la neuropatía, ya sean diabéticas, alcohólicas, urémicas, traumáticas o infecciosas, entre otras, o de tipo primaria como el Parkinson, síndrome de Shire-Drager, que son similares en el sentido que el paciente no tiene la capacidad de manejar sus impulsos y sus movimientos, o sea, son movimientos bastante aleatorios en ambas situaciones. Por último, hablando de los diferentes tipos de síncope, vamos a tener el síncope cardíaco. En este caso dijimos que se dividían en dos, en cuestiones de arritmias y en cuestiones relacionadas a la estructura ya en sí del corazón. Primero hablemos de lo que son las arritmias. Estas se van a dar por disminución o aumento súbito de la frecuencia cardíaca en personas sanas al momento de pararse, al momento de cambiar esa postura. Estas se van a dar en mayor de 40 latidos por minuto en las situaciones de cuando disminuye, y cuando aumenta se va a dar un aumento de más de 180 latidos por minuto respectivamente. Y para poder saber de dónde se originan las mismas, de dónde se originan los síncopes cardíacos de origen arrítmicos, podemos decir que los desencadenantes pueden ser diferentes alteraciones como el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, las taquicardias ventriculares, las taquicardias supraventriculares, disminución del nodo sinusal, displasia ventricular derecha hereditaria o síndromes como el síndrome de Brugada. Esto se da por medio de fármacos que generalmente, en el caso de nosotros, los que más común nos llegan son pacientes que consumen carbamazepinas, entre otros fármacos. Los de origen relacionados a cardiopatías estructurales, vamos a tener síncopes relacionados a estenosis aórtica, estenosis vitral, taponamiento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, mixomas,
trombos auriculares, infarto agudo del miocardio y en menor medida, pero se pueden dar, aunque suelen ser bastante raros, de origen cerebrovascular. Estos serían los síncopes de origen cardíaco en general. ¿Y cómo vamos a manejar el diagnóstico de estos cuadros de desmayo, de pérdida de la conciencia transitoria? En ese caso, tenemos que aprender a distinguir entre los diferentes tipos de síncope de los que hemos hablado, descartar el tipo que sea cardíaco, hacer una adecuada historia clínica, una anamnesis adecuada, antecedentes familiares, tomar en cuenta los testigos, la palabra de los testigos, para ver si ha sido un único episodio, si han habido varios, en qué frecuencia han sido, si se ha lastimado o no se ha lastimado el paciente. Aprender a conocer lo que son las diferentes medicaciones que el paciente está consumiendo. Tener una medición adecuada de la presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria del paciente, así como una exploración cardíaca adecuada. También una exploración física neurológica, exámenes complementarios como electrocardiograma o el ecocardiograma, los Holters regulares o implantables. La diferencia es que uno dan una información inmediata, las otras se pueden dejar por alrededor de un par de meses implantados en la persona y luego recuperar la información del mismo. Los tilt tests o tablas basculantes, que son prácticamente unas camas que simulan ese movimiento de cúbito supino a bipedestación, y el cateterismo cardíaco, que se puede utilizar en los casos de patologías coronarias. Obviamente a todo esto es referido, pero con el debido diagnóstico por nuestra parte como odontólogos se le puede enviar o referir al cardiólogo para que descarte todas estas posibilidades o todos estos diagnósticos diferenciales. ¿Cómo podemos prevenir los síncopes? Los podemos prevenir aprendiendo a reconocer los signos y síntomas prodrómicos. Hay que evitar el manejo de fármacos desencadenantes y tener una buena interrelación con los médicos para poder nosotros saber conocer cuáles son los pros y los contras de los medicamentos que está tomando o consumiendo el paciente. Incorporarse lentamente en nivel de cambios posturales. Evitar comidas copiosas y si acaso se ha comido en abundancia, hay que evitar el exceso de ejercicio inmediato. Disminuir las situaciones de estrés en general que pueden desencadenar todas estas situaciones y monitorear la frecuencia de cada episodio. Es decir, hay que ver si el paciente es primera vez que le sucede o ya le ha sucedido anteriormente y si no ha tenido otro tipo de complicaciones por estas situaciones, por ejemplo traumas o golpes que puede haber recibido el paciente por una continua situación de pérdida de la conciencia, que en esos casos pues sí se refiere obviamente al neurólogo, al cardiólogo, al médico específico para que haga sus diagnósticos y se pueda manejar pues adecuadamente, porque ya puede alterar el estado físico, sociológico, incluso pues a nivel profesional de los pacientes. Ahora volvamos a la parte del manejo para ir cerrando ya este tema. ¿Cómo vamos a manejar cada una de las situaciones? Veamos en los casos de urgencia. Estas tienen que ser manejadas antes de las primeras o en la siguiente hora. ¿Cuáles son las situaciones de emergencia? Pacientes que han sufrido una herida grave a consecuencia del evento, enfermos que no han recuperado totalmente la pérdida de la conciencia después de los primeros 2 minutos, el sujeto que presentó un evento secundario o una condición que requiere atención inmediata, sospecha de enfermedad cardiovascular o ataque isquémico transitorio. Estos deben ser referidos en las primeras horas luego de haber sucedido el evento. En otro lado, puede esperar hasta 24 horas situaciones donde se sospecha una alteración cardíaca. En los casos de anormalidad cardíaca diagnosticada como electrocardiograma, insuficiencia cardíaca que va a ser diagnosticada por medio de la historia o la exploración física. Si ocurrió por esfuerzo, y recordemos también la edad tiene mucho que ver, historia familiar de personas que padezcan a nivel cardíaco o que han tenido muerte súbita en familiares que sean menores de 40 años, enfermedad cardíaca hereditaria, episodio nuevo o inexplicado de apnea, soplo cardíaco o cualquier persona mayor de 65 años sin síntomas prodrómicos al momento del episodio. Podemos darnos un poco más de tiempo, hasta 2 semanas, una quincena, cuando se sospeche de crisis epiléptica.
es decir, que se haya mordido la lengua, que se presente una versión cefálica durante el evento, comportamiento anormal y que los testigos no recuerdan haber presenciado un evento similar previamente, posición inusual, espasmos prolongados de las extremidades, confusiones posterior del evento. Y por último, los que no debemos referir, sino que los manejamos en el consultorio, evitando que el paciente pues se trague la saliva, se le complique la respiración por medio de la lengua, volteando un poco la cabeza, acostándolo y elevando unos 10-20 grados las piernas. Ya sabemos esos movimientos comunes de primeros auxilios básicos. En ese caso no se refiere, simplemente se mantiene en observación a los 30 minutos, se despacha al paciente cuando son síncopes no complicados. Esto se va a dar obviamente en base a la evaluación inicial, que ya dijimos, si hay prodromos pues obviamente incluimos en esta categoría. Y debemos tener en cuenta las 3 P para nosotros diagnosticar una situación no tan de emergencia y que podamos nosotros controlar lo que es la postura, los provocantes y el evento prodrómico. Esas serían las 3 P. Es decir, el paciente estuvo mucho tiempo de pie o mucho tiempo acostado y se cambió de postura inmediatamente. Si hay factores desencadenantes como alto nivel de estrés, dolor, ansiedad del paciente ante los procedimientos y que haya síntomas o signos de los que hemos hablado, pues sudoración excesiva, escalofríos, calor, palidez, vómitos, náuseas. En estos casos simplemente hacemos nuestros cambios de postura de los que he mencionado ahorita de primeros auxilios básicos y no lo referimos a ningún especialista. Y pues bien, ahí estamos. Eso es lo que les traía este día para hablar un poco de lo que es la pérdida de la conciencia y el síncope, situaciones que se pueden dar muy comúnmente en nuestra consulta odontológica. Y es así como nuevamente terminamos otra sesión más de nuestra aula virtual de cirugía bucal. Espero, como siempre, que aprovechemos toda la información que está en la bibliografía que les comparto en este momento y nos podamos ver en nuestra próxima sesión de nuestra materia. Espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier consulta ustedes la pueden hacer a cualquiera de mis redes sociales que les comparto en este momento. Quedo a sus órdenes y cualquier información o cualquier otro tema que se puedan discutir lo vamos a hacer con muchísimo gusto en la siguiente ocasión. Pasen un bonito día, señores y señoras. Nos vemos en la próxima.